Hola a todos mis amores, bienvenidos nuevamente a Crochet y Tejidos. Hoy les traigo un super proyecto que sé que les va a encantar. Es un proyecto muy didáctico, muy hermoso y muy fácil de realizar. ¿Listo? Entonces te invito a que te quedes hasta el final para que sepas de qué se trata. Estos son los materiales a utilizar el día de hoy. Voy a utilizar este material, todos tienen 2 milímetros de grosor. Voy a usar estos tres más una hebrita rojita, entonces serían 4 tonos diferentes. Voy a utilizar ya sea una argolla de llavero, una moñita o cualquier cosa en lo que tú lo quieras aplicar. ¿Listo? Ojitos de seguridad, aguja lanera, un gancho 2.0 y un marcador. Adicional a esto vamos a utilizar también un poquito de relleno. Esto sería todo lo que vamos a utilizar. Tengamos adicional a esto una agujita normal de estas de coser con una hebrita blanca y otra con una hebrita roja. Listo. Eso en caso de que lo vayas a convertir en una moñita, y la rojita pues sí la vamos a utilizar en cualquier caso. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestro paso a paso. Bueno, miren, voy a tomar este tono que es como un tono piel más o menos, un palo rosa más o menos así. Entonces voy a hacer un anillo mágico, deslizamos y vamos a hacer dentro de este anillo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos cerrando y el último que sería el número 6, ajustamos bien y tengamos un marcador. Si no tienes un marcador de estos, pues una hebrita de hilo también te puede servir. La idea es ir marcando el primer punto para que no se nos pierda. Entonces voy a utilizar el primer punto que realicé y ahí voy a hacer un aumento. Ya pues les he explicado que un aumento son 2 puntos en un mismo espacio. Ahí está. Voy a marcar el primer punto de ese aumento para saber que ahí voy a terminar mi vuelta. En el siguiente voy a trabajar nuevamente aumento y me voy a ir por toda esta vuelta trabajando aumentos. Al final debo tener 12 puntos bajos, un aumento en cada punto. Agradezco mis amores, si aún no están suscritos, a que se suscriban, a que me ayuden a compartir los tutoriales. Recuerden que los hago con mucho cariño para cada uno de ustedes, compartirles lo poco que sé. Miren, ahí tengo 12 puntos. Voy a quitar mi marcador y en ese punto voy a volver a hacer un aumento. Voy a marcar nuevamente el primer punto del aumento y voy a trabajar en secuencia un aumento, un punto. En el siguiente un aumento nuevamente y en el punto que sigue un punto bajo solito. Al final voy a tener un total de 18 puntos bajos, un aumento, un punto, un aumento y un punto, así hasta finalizar la vuelta. Una vez finalicemos la vuelta, vamos a trabajar desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 8, 18 puntos. Es decir, a partir de aquí voy a trabajar. Miren, este es el primer punto, hacemos punto bajo, marcamos y voy a hacer un punto sobre cada punto por un total de 18. Voy a repetir 5 vueltas a partir de aquí de 18 puntos. ¿Listo? Punto sobre punto y así sin aumentos, sin disminuciones, simplemente punto sobre cada punto por 5 vueltas. Bueno, mire, ya aquí tengo una, 2 y 3. Adicional a esas 3 tengo 1, 2, 3, 4 y 5 para un total de 8 vueltas. Y me va a quedar así. Así como esta vamos a hacer una segunda parte exactamente igual, pero en el tono café. ¿Lo ven? Entonces serían dos partes exactamente iguales, una en cada tono. Aquí tengo los mismos puntos, la misma cantidad. 6 puntos, 12 puntos, 18 puntos y las 5 vueltas de 18 puntos. ¿Lo ven? Bueno, vamos a continuar trabajando entonces con esta y luego hacemos lo que vamos a terminar
en la café. ¿Qué vamos a continuar haciendo aquí? Miren, vamos a hacer las disminuciones. Hacemos aquí en este primer punto un punto bajo y en el punto que sigue vamos a hacer una disminución. Paso por uno, paso por el siguiente y cierro. En el siguiente un punto bajo, en el que sigue una disminución, un punto bajo, una disminución. Así continuamos hasta dar la vuelta. Un punto, una disminución, un punto, nuevamente la disminución, hasta completar toda la vuelta. Bueno, hasta aquí entonces debo tener 12 puntos. ¿Listo? Voy a retirar el marcador nuevamente y vamos a hacer aquí un punto bajo. Lo volvemos a marcar. Vamos a aprovechar aquí estos 12 puntos para colocar nuestro relleno. Esta va a ser nuestra cabecita, entonces vamos a rellenar. No es mucho tampoco, es un poquito. Listo, vamos a continuar cerrando. Ahora voy a hacer un aumento tras un aumento. Ya no voy a hacer ese punto que vamos dejando, sino simplemente disminuciones, no aumentos, disminuciones. Así. Disminución tras disminución. Al final me deben quedar 6 puntos y ya eso los vamos a cerrar con nuestra agujita lanera. Vamos a ir cerrando ya para ir culminando. ¿Vale? Y miren que ya aquí he terminado. Este es mi último punto. Voy a retirar el marcador y con este voy a hacer la última disminución. Vamos a colocar ahora nuestra agujita lanera para cerrar ya lo que nos queda. Bueno, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es ya cerrar estos últimos puntos con nuestra agujita lanera para finalizar esta parte. Ahora mira, te voy a mostrar lo que vamos a estar realizando para que tengas una idea y no te sientas perdido, ¿vale? Entonces ya aquí estaría mi cabecita. Mira, esto es lo que vamos a estar realizando. Mira qué belleza, está muy linda, ¿vale? Entonces ya aquí tengo mi cabecita. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la parte vamos a dejar esta a un ladito y vamos a trabajar ahora con nuestra parte café. Mira, ¿recuerdas que te dije que era igual? Bueno, mira lo que vamos a hacer aquí ahora. Después de mis 5 vueltas de 18 puntos bajos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a deslizar en el siguiente punto, una cadenita, y en el siguiente deslizo. Marquemos ese primer punto que deslizamos, una cadenita, y en el siguiente deslizo, cadena, deslizo, cadena, deslizo, cadena, deslizo, una cadenita y volvemos a deslizar, una cadenita, deslizamos. Al finalizar vamos a cortar y vamos a dejar una hebra bastante larguita. Ya les voy a mostrar por qué. Vale, siempre dejen una hebra bastante larga. Entonces yo voy a continuar así, ya estoy con ustedes. Fíjense que ya aquí he terminado. Voy a jalar esta hebra que he cortado. Miren que es una hebra bastante larguita. Y también voy a dejarla por aquí a un ladito. ¿Vale? Entonces ya tenemos las primeras partes aquí. Vamos a terminar de armar lo que sería nuestra cabecita y luego continuamos con el resto. ¿Listo? Bueno, con el mismo tono café que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer los mismos 6 puntos como iniciamos en las partes anteriores. 6 puntos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo, tomamos el primer punto y vamos a hacer un aumento, y nos vamos a ir en esta vuelta trabajando un aumento en cada punto para un total de 12 puntos bajos. Marcamos el primero y continuamos haciendo un aumento en cada punto. Una vez que tenga los 12 puntos, voy a hacer 2 vueltas más de 12 puntos. ¿Listo? Sin aumentar, sin disminución, por 2 vueltas más voy a hacer 12 puntos. De esta manera. ¿Lo ven? 12 puntos. Al final me va a quedar así. Así vamos a necesitar 2 exactamente iguales. Una vez nuestros 12 puntos, cortamos nuestra hebra, deslizamos en el siguiente punto y ya tenemos lo que sería la parte de nuestros moños o nuestro cabello. Ahí está. Ocultamos hacia adentro la hebrita y ya tengo 2 partes exactamente iguales. Bueno, vamos a proceder entonces a armar nuestra cabecita. Aquí. Miren lo que vamos a hacer. Voy a colocar mi cabecita dentro del cabello. De esta manera. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que esta parte va a quedar aquí donde hicimos el cierre y la otra va a quedar aquí arriba. Una, dos en la segunda, entre la segunda y la tercera línea de arriba. ¿Listo? Entonces me va a quedar así. Vamos a colocar aquí esta parte donde finalizamos, la voy a colocar hacia arriba. Ya les voy a explicar por qué. De la misma manera que el borde de acá abajo quede donde hicimos el cierre de la cabecita, y la parte de arriba va a quedar entre la segunda y la tercera línea. Miren, voy a colocar mi aguja lanera aquí y ya les voy a explicar cómo vamos a hacer esta parte. Miren, voy a contar hacia acá 1, 2, 3, 4. Voy a entrar aquí, voy a entrar, les voy a decir, de la cabeza es 1, 2, 3, como en la tercera línea, de ahí hasta el centro, donde tengo este nudito. Voy a entrar así. Voy a volver a bajar y voy a salir en el mismo espacio. La idea es repetirlo varias veces, que vayan del mismo al mismo agujerito varias veces. Bueno, entonces mira, vamos a ir de aquí a aquí y lo vamos a repetir 4 a 5 veces, exactamente lo mismo. Y para este lado vamos a hacer igual, a la misma distancia de aquí, y vamos a entrar al mismo punto por donde hicimos las anteriores. Así. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy haciendo esta parte de lo que es la china de nuestra muñequita. ¿Vale? Entonces ya aquí voy a rellenar este espacio dando y dando vueltas. Recuerden, entrando siempre por el mismo espacio. Una vez finalicemos aquí, les voy a indicar cómo vamos a pegar esta parte del cabello.
Bueno, aquí para asegurar la parte esta café, pues lo que hacemos es pasar nuestra aguja tomando de abajo hacia arriba, ¿lo ven? Así. Y nos vamos a regresar hacia abajo y vamos a sacar nuestro gancho por nuestra aguja, perdón, por la parte de abajo para asegurar también esta parte de aquí. ¿Lo ven? Así. Nos volvemos a la parte de arriba y aquí vamos a cortar nuestra hebra. Si quieres echarle un poquito de silicón por dentro, también puedes hacerlo para que te quede con mayor seguridad. Bueno, vamos a contar aquí, mira, 1, 2, 3, 4 y 5 de las que nos quedan libres dentro. Vamos a colocar nuestros ojitos aquí en esta línea, ¿vale? Si quieres echarles un poquito de silicón para que te queden bien ajustados, ustedes van mirando más o menos la distancia donde los pueden colocar. Ahí. ¿Listo? Entonces más o menos así es como nos va a ir quedando. Ahora vamos a colocar nuestros moñitos. Ojo, estamos armando la cabecita para luego iniciar con la parte de abajo. Vamos a colocar nuestros moñitos de esta manera. Aquí arribita. Más o menos de la distancia de los ojos es que vamos a colocar nuestros moñitos. Un poquito de silicón y pegamos. Mira, vamos a colocar aquí en el borde un poquito. Esta silicón pega muy bien y tengan por seguro que no se despega. Vamos a colocarlos aquí. Con el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Si los quieres coser, pues también puedes hacerlo, pero para mí creo que no es necesario, ya que la silicón pega perfectamente. Ahí está. Dejamos que seque y mientras esto seca vamos a ir haciendo entonces la parte de nuestro vestido y ya vamos a terminar ahorita con el resto de la cabecita. Miren qué bonita va quedando. Bueno, con este vamos a hacer un anillo mágico. Ahí está. Y vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro anillo y aquí en el primer punto vamos a deslizar. Ahí. 1, 2, 3, 4 cadenas lazadas y en el mismo punto un punto alto. Una cadenita en el siguiente punto, un punto alto y una cadenita. Un punto alto en el mismo espacio, una cadena. En el siguiente punto alto, cadena y en el mismo espacio punto alto. Seguimos esta secuencia hasta completar toda nuestra vuelta. Punto alto, cadena y en el mismo punto un punto alto. Hacemos una cadenita y en el siguiente punto, punto alto, cadena, en el mismo espacio punto alto. Cadena y en el último punto vamos a hacer exactamente lo mismo. 2 puntos altos separados con una cadena. Terminamos con una cadenita y en el 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Cerramos con un punto deslizado. Nos ubicamos en el centro donde está la cadenita y vamos a levantar 1, 2,
3, 4 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenitas y en el siguiente espacio punto alto, cadena, punto alto. 2 cadenitas y en el siguiente espacio punto alto, cadena, punto alto. 2 cadenitas y en el siguiente espacio repetimos 2 puntos altos separándolos con una cadenita. Así continuamos esta secuencia. Cerramos nuevamente deslizando en la tercera cadenita. Así. Bueno, vamos a hacer nuestra última vuelta y vamos a trabajar de la siguiente manera. Me voy a ubicar aquí en el centro con un punto deslizado y voy a trabajar en el siguiente punto 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. En el siguiente espacio deslizo, lazada, y para el siguiente punto vuelvo a repetir 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Deslizamos en el siguiente espacio y vamos al siguiente. 1, nuevamente por 5 puntos altos. Bueno, miren, ya aquí he terminado la parte de mi vestido. Lo que voy a hacer ahora es doblarla por la mitad y ya está. Vamos a hacer ahora la parte de nuestras piernecitas. Ya esta sería la última parte para terminarla de armar y decorarla. ¿Listo? Iniciamos realizando un anillo mágico. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de los moños. 6 puntos bajos en el anillo mágico. Y 6. Ahora vamos a hacer un aumento en cada punto hasta tener 12 puntos bajos. Una vez tengamos los 12 puntos, lo que vamos a hacer ahora es trabajar 3 vueltas de 12 puntos. Ya no son 2 como en los moñitos, sino que vamos a trabajar una vuelta más, es decir, 3 vueltas de 12 puntos. Una vez los tenga, estoy con ustedes para explicarles cómo continuamos. Luego de terminar las 3 vueltas, voy a retirar el marcador y vamos a hacer disminuciones. Vamos a ir aquí, una disminución, y vamos a marcar el punto. Trabajo un punto y ahora hacemos una disminución. Nuevamente en el siguiente trabajo un punto bajo y luego otra disminución. ¿Lo ven? Así voy a dar la vuelta. Un punto y luego una disminución. Y finalizamos trabajando un punto. Ahora voy a trabajar mis últimas disminuciones aquí. Antes de cerrar este último punto, lo que voy a hacer es cambiar mi hebra, es decir, voy a cortar aquí y voy a cambiar mi tono. Vamos a utilizar el mismo tono que usamos para la carita, la cabecita. Miren, voy a pasar por aquí y ya aquí empiezo a hacer las disminuciones. Voy a hacer un total de 3 disminuciones. Ya tengo una. Tomo este siguiente punto, el que sigue, y tengo 2 disminuciones y me queda hacer la última disminución. Estas colitas las vamos a ir ocultando hacia adentro. Entonces ya aquí tengo mi última disminución. Voy a retirar el marcador y voy a deslizar aquí en el punto donde inicié la disminución.
voy a levantar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenitas. Me salto la primera y en la siguiente deslizo. Me voy a ir deslizando las 12 cadenitas. En total serían 11 porque la primera me la salté. De esta manera hasta completar todas las cadenitas. Y ahora en el otro extremo, que sería aquí, voy a deslizar. Voy a cortar mi hebra y ya aquí tengo mi pierna lista. Con esta hebrita lo que hacemos es pasarla hacia adentro y cortamos el sobrante, o simplemente lo ocultamos todas. Así como esta, vamos a necesitar dos partes exactamente iguales. ¿Lo ven? Y ahí tengo mis piernecitas. Ahora, con ayuda de un poquito de silicón líquida, en todo el centro del vestido, por la parte de adentro, vamos a pegar nuestras dos piernas de esta manera. Ahora abrimos un poquito y voy a colocar otro punto de silicón sobre las piernas y debajo. La separamos un poquitico y vamos a cerrar nuestro vestido. Y ahí está. ¿Lo ven? Muy sencillo. Ahora vamos a colocar esta parte aquí. La podemos coser o la podemos pegar como ustedes quieran, aquí abajito. Para mi gusto es preferible coserla para que me quede más durita, más tececita, en fin, me parece mejor. ¿Listo? Entonces, con ayuda de una agujita, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la cabecita, ¿vale? Por delante y por detrás la vamos a ir uniendo. Hasta que ustedes vean que ya les ha quedado totalmente fija. Bueno, miren cómo vamos ahora aquí donde tenemos los ojitos, unas dos líneas, más abajito unas dos, y sobre esta vamos a hacer la boquita. Yo simplemente he hecho una rayita, ustedes pueden hacerla a su gusto, como más les parezca, como más les guste, qué tan grande la quieren, qué tan pequeña la quieren. Eso es a gusto de cada quien, ¿vale? Bueno, entonces miren, ya aquí lo que nos queda es decorar nuestra muñequita. Yo por aquí a los lados del cachetico lo que hago es colocar un poquito con este marcador, pero si tienes rubor también puedes hacerlo con un poquito, no hay problema, ¿vale? Miren. Bueno, ¿qué nos resta ahora? Ahora lo que nos queda es decorarla. Vamos a decorar nuestra muñequita y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes pueden utilizar cualquier cosita que tengan. Yo voy a colocar estas piedrecitas por aquí, algunas en el cuello y estas cositas que tengo por aquí, unas perlitas en los zapatitos. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Bueno, mira que te voy a explicar algo muy importante. Si te das cuenta, la cara no es exactamente igual. Por lo siguiente, a esta como la convertí en llavero, la idea era convertirla en un llaverito. Entonces el cabello lo puse desde la parte de abajo hasta acá arriba, ¿vale? Quedó así. Pero esta que tengo por aquí la convertí en una moñita
Entonces el cabello lo coloqué en la parte de arriba más abajo y más alto en la parte de atrás. ¿Sí ves que no quedó hasta acá abajo? Entonces ahí sí quedaron un poquito porque la idea era esta, convertirla en un llaverito, por eso la hice así. Es lo único diferente que tiene. De resto todo es exactamente igual y se hace exactamente igual. ¿Listo? Entonces mis amores, realmente espero les guste, les sea de mucha utilidad y como siempre espero tenerlas en un próximo tutorial. Recuerden que es hecho con mucho cariño, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir mis tutoriales. Bye mis amores.